Ya todos sabemos que Arcángel es un artista inigualable. Canciones de reggaetón, trap, house, entre muchas más, hacen que su versatilidad sea increíble. Y con la recién salida de su álbum llamado Señor Santos, créanme que quedo loquísimo con el flow que tiene. Y si tengo que destacar dos canciones que al menos son mis favoritas, es la que tiene junto a Young Miko y junto con Young Chimmy. Ella quiere un gante, un hijo de puta. Yo ando buscando una puta. Le doy al chamber para atrás y hago que la que escupa. Y en este video vamos a estar haciendo dos instrumentales justo al estilo de esas dos canciones, que lo que las caracteriza es que son muy sencillas, tienen muy pocos sonidos melódicos, uno o dos, son muy pegajosas y sobre todo tienen un gran bounce. Así que nada, vamos a empezar. Yo ya tenía un sonido seleccionado que realmente me gustó mucho, que es este. Es raro, no sé cómo describirlo. Así que nada, primero vamos a elegir el BPM. Yo la verdad es que me quiero ir por un BPM bastante lento, un 110. Tum, 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 tum. 115, vamos a dejarlo con eso y vamos a ver qué sale. A ver, algo más sencillo como... eso vamos a grabarlo. De primeras hay que actualizarlo un poquito. La verdad es que no quiero ciertas frecuencias. Le voy a poner un delay. Ok, me gusta con 15. Yo sé que muchos conocedores de la música me van a decir, ¿dónde está la teoría? ¿Dónde está la complejidad? Pero es que, hermano, este tipo de beats, créanme que lo más importante es la selección de sonidos y no tanto la teoría musical. Si suena bien, suena bien. Voy a empezar a meterle ya sonidos de una vez. Vamos a irnos aquí al Waves Drum Kit. Este le va a quedar bien, más o menos así, y le damos acá. Uy, cómo revienta. Y ella tiene un flow bastante bueno. Créanme que suena muy bien. En lo particular me suena un poquito como a la que tiene con Young Miko, que es algo sencillito, pero créanme que aquí puede tener mucho flow. Así que lo que voy a hacer rapidísimo es mezclarlo, estructurarlo, y ahorita te pongo el resultado final para que pasemos al segundo beat. Ok, para este segundo beat ya había empezado a grabar, empecé a hacerlo, empecé a fluir bastante bien, pero lastimosamente no entiendo por qué no se terminó grabando bien la pantalla, ni se terminó grabando bien la cámara. Sin embargo, aquí ya traigo el resultado y se los voy a explicar rapidísimo, porque como les comenté en el beat anterior, la clave de estas instrumentales es que sean sonidos bastante raros pero pegajosos, y sobre todo un muy buen bounce con los drums. Así que bueno, de primeras empecé con esta melodía de aquí, bastante sencilla como te puedes dar cuenta, y suena de la siguiente forma. Y esta melodía la pasé por esta cadena de efectos, y de primeras es un halftime para bajarle un poquito el pitch, porque sin el halftime sonaría de esta forma.
un poquito ya más lleno el sonido. De aquí un portal que le da un poquito más de textura, un drip con el preset de lo-fi, una ecualización y por último una reverberación bastante sencilla. Y con esto el sonido pasaría de esto a esto. Y aquí recalco, el sound selection y sobre todo el procesamiento que le das tiene una importancia grande. Después de esto le añadí un plug bass que suena de esta forma, bastante potente. De hecho es para slap house este bajo, pero como les digo hay que combinar sonidos y estos juntos sonarían de la siguiente forma. A lo mejor no le hayan sentido ahorita, pero créanme que con los drums ya tiene mucho sentido. Después de esto estuve utilizando este lead, que lo único que le está haciendo es añadir textura en estas partes, y juntando los tres sonidos principales, que de hecho son los únicos que tiene, sonaría la melodía final de esta forma. Si te fijas, muy sencillo, pero aquí es donde va a entrar la importancia de los drums. Le añadimos un kick, un 808, un rim y un snare y sonaría de esta forma. Si te fijas, no tiene tantos golpes de kick y lo que está haciendo el movimiento es el 808. Y después sigue la otra parte importante, que son las percusiones. Aquí tenemos un hi-hat, un open hat, dos percusiones y una vocal que le da un extra de bounce. Y juntando los drums anteriores con estos, sonaría así la base rítmica. Y como tal, eso sería toda la instrumental y escucha el resultado final. Y en sí eso sería todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, regálame un like, coméntame acá abajo qué tal te parecieron estos dos beats. Si escuchas a Arcángel, a Young Miko y a Young Chimmy sobre alguno de estos dos, no olvides suscribirte si aún no estás suscrito. Activa la campanita para que te llegue notificación cuando suba un nuevo video y seas el primero en verlo, en darle like, en comentarlo, en compartirlo y sobre todo en aprender. No olvides seguirme por todas mis redes sociales que te están apareciendo aquí abajo en la descripción. Y sin nada más que decir, nos vemos en un siguiente video. Adiós.